Muy buenas noches, sean todos bienvenidos aquí a su casa de Libro Total. Como siempre estamos entre amigos y sobre todo en compañía de la gente más cercana de nuestro homenajeado del día de hoy, el arquitecto, artista Carlos Eduardo Silva Prada, y además nos acompaña su hermano, el ingeniero civil, y además escritor que ha publicado en el Libro Total, Luis Cayetano Silva Prada. Ambos pues les doy la bienvenida, buenas noches. Estamos entonces en el lanzamiento oficial de Mundos Posibles en la acuarela de Silva Prada. Vamos de a poco, les prometo que hay muy buen conversador de este lado, muy buen escritor de este, así es que va a ser una velada magnífica. Y pues al final, por favor, todos los que conocen a Carlos como amigo, como compañero, como alumnos, hay muchos alumnos acá de Carlos, pues podemos conversar con él e iniciar ese diálogo permanente, que es lo que más nos gusta. Muy buenas noches, don Carlos. Bueno, estoy muy contento. Más cerca, porque muy contento y sorprendido del servicio tan bueno que me dieron para poder montar esta exposición, ¿no? Además, una asesoría en todos los sentidos, empezando aquí por la izquierda, que dicen que es mala, pero no, en este caso es muy buena. Entonces, ojalá puedan ver las acuarelas con calma y disfruten de mes y medio que van a estar expuestas. 2 meses en realidad. Sí, eso todo tiene ñapa. Hablando de ñapa, y él decía que hicimos algo inesperado y en realidad una retrospectiva de don Carlos Silva Prada no se había hecho en Bucaramanga y tocó buscar hasta bajo las piedras, diga que no. Y entonces eso fue un proceso muy lindo porque él fue… ¿Cuáles piedras? ¿Las rabias? Todas. Fue un proceso muy lindo porque tuvimos que pues, ir a distintas casas. Usted tuvo que, bueno, mejor dicho, se movilizó también toda la familia. Juan Silva está por allí también, su hermano que facilitó otra de las piezas. Y bueno, ha sido una experiencia casi como de investigación. Y a mí me ha dado la impresión algo, don Carlos, que usted no sabía lo que tenía entre manos hasta que lo ve todo junto. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es que eso le pasa también a los más ricos, que no saben lo que tienen entre manos. Le voy a pedir que se acerque un poquitico, sí, porque si no, no se oye en el… Bueno. Sí, no, uno no alcanza a visualizar en reversa 40 años de trabajo. Es muy difícil y se pega unas sorpresas muy gratas. Cuando eso se da cuenta uno que no estaba tan loco, ¿no? La juventud uno pensaba que no, y está trabajando a fondo, ¿no? Ahora que tenemos añitos, quién sabe, ¿no? Vamos a verlo. Ahora la idea es seguir trabajando, pues, nos dan chance. Este ejercicio de poder reunir en cualquier punto de encuentro, pero en este caso en la Casa del Libro, es que vamos a tener la posibilidad de tener esa memoria y es un impulso para usted para seguir trabajando, para seguir haciendo de todo lo que se ha formalizado acá y también para hacer memoria. Una memoria también, digamos, justa y necesaria dentro del arte bumangués, también en Santander y Colombia, que no se había hecho antes justamente porque, como dice don Carlos, la juventud hace que tomemos decisiones así como dispersar la obra por aquí y por allá y no se hace recuento, ¿no?, de lo hecho. Claro, y eso siempre el tiempo engaña. Sí, pasa rápido y hoy pues se encuentra uno con amigos, con obras que resulta que hacía 30 años no se veía. Entonces la sorpresa es muy grata. Además, como la casa es tan hermosa,
y tienen todas estas posibilidades de hacer ver más las cosas y están muy bien seleccionadas, muy bien curadas. No hay ese sentimiento del curador machete y peligroso y que no, ha sido un placer y ojalá tener chance de volver a traer los muñequitos por aquí. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, dentro de, digamos, lo que suele ser un lanzamiento de exposición, yo sé que todos conocen y de alguna manera han compartido una experiencia, bien sea familiar, bien sea de amistad con el maestro y lo conocen, pero vamos a presentarlo ligeramente. De todos modos, ustedes van a encontrar allá a la entrada una biografía, también lo pueden encontrar, ya es autor y artista en el Libro Total y pueden entrar allí a disfrutar de sus obras que vamos a ir recogiendo, más de 140 por ahora. Decimos por ahora porque falta todavía ir a la Mesa de los Santos a buscar más, ahí sí literalmente debajo de las piedras. Nos va mejor montar un museíto allá, ¿no? Yo, podría ser. Pero es que de pronto nos matan los impuestos. Bueno, don Carlos Silva termina su bachillerato en 1964 y es claveriano. Se gradúa en San Pedro Claver, muchos de ustedes me imagino que estarán tomando nota, ya está don Gabriel Gutiérrez que seguramente dirá, sabrá y certificará qué significa salir del San Pedro Claver. Y bueno, estamos hablando del año 65, no encuentra, digamos, una facultad o un estudio formal en arquitectura y pues él decide viajar a Medellín, concretamente a la Universidad Nacional de Medellín, donde estudia finalmente ese programa que quería arquitectura entre los años 1965 y 1971. Y ahí creo que va a iniciar no solamente esa aventura profesional por la arquitectura, el diseño, sino también y precisamente pues en el mundo que nos convoca hoy, el mundo de la pintura y la acuarela. Tiene el gran, digamos, honor de haber estado, digamos, bajo Pedronel Gómez, estudiando con Pedronel Gómez. Algo pues muy curioso cuando lo escuché que se llama geometrografía. Y de allí además empieza a tomar el apunte de la acuarela. Pero además tiene unos contertulios, unos estudiantes, algunos de ellos aquí presentes, que se encuentran en ese momento en Bucaramanga, pues en Medellín, Manuel Enrique González, que esta noche está acá, pero también con Diego Arango, Gilberto Arango, ¿sí? Hugo Zapata, Germán Botero, y hacen de alguna manera grupos en que los fines de semana, por ejemplo, se iban, como decía usted, contaba usted, don Carlos, a echar acuarelas. Además, en ese tiempo, por supuesto, en Medellín estaba ya la famosa maestra Débora Arango, ¿no? Comentábamos, y Carlos inmediatamente se ve influido, se ve atrapado por esa forma de trabajar la acuarela, pero también esos coloridos, ese neofiguratismo y sobre todo esa contraprestación social tan vigente de Débora Arango. Ese es un poco los inicios de Carlos antes de volver a Bucaramanga. Entonces, si quieres, Carlos, háblame de esa época y luego volvemos contigo a Bucaramanga. Pues la época de la universidad, dices. Pues la Universidad Nacional tenía una sede que era como una granja. Era deliciosa, era una zona campestre y al lado estaba la Facultad de Minas, que tenía una trayectoria muy fuerte, porque los paisas hicieron eso para cuando Ecopetrol iba a empezar a explotar, no habían ingenieros de petróleo suficientes y crearon la Facultad de Minas, donde estudiaron sus personajes importantes en la economía del país. Y la Facultad de Arquitectura era como la hija, pues, de al lado, no, era otra onda, pero se respetaba y había profesores con una gran capacidad humanística también, o sea,
no era una arquitectura demasiado rígida y matemática, ¿no? Aunque había materias como la tal geometrografía, que ese nombre lo inventó Pedro Nel, eso no existe, ¿no? Pero él hacía unas fotos matemáticas como de cámara Nikon de los proyectos. Eran muy difíciles de hacer y nos acostumbraba a que teníamos que echarle acuarela y eso era hecho en tinta china con esos rapidógrafos que se entintaban y ensuciaban y se la pasaba uno todo el tiempo echando borrador y cuchilla, y un sufrimiento total, ¿no? Y era matemático y si no cuadraba, no cuadraba. Y encima lo último tenía que echarle acuarela para acabarla de embarrar. Entonces, o aprendí a echar acuarela o se tiraba dibujo y geometrografía, ¿no? En palabras vulgares, digamos, ¿cuántas se tiró ya? En ese iban 2. Entonces, pero fue una época increíble. En la cafetería uno podía confesarse con Camilo Torres, que estaba tomando tinto ahí fresco, ¿no? Bueno, hubo unas fiestas muy importantes de integración y la mejor fiesta era la de los santanderianos que le encabezaba Manuel Enrique, él de la guitarra y la fiesta. Y el aguardiente llegaba de aquí por montones y ellos esperaban, o sea, los santanderianos, en base de eso, éramos unos personajes, ¿no? Que dábamos mucho, ¿no? Porque era una fiesta de todo el día, pero no habían problemas terribles, o sea, la universidad se manejaba desde el punto de vista humanístico, ¿no? Un compañero mío que ya murió, Antonio Santamaría, era el que encabezaba, por ejemplo, la huelga, ¿no? Y de pronto paraba y nos decía, oiga, yo no sé ni por qué estamos protestando, ¿no? Porque teníamos los mejores servicios de Colombia, de cafetería, de médicos, la matrícula era irrisoria, pero se invertía bien la plática, profesores buenos, unas becas maravillosas que daban a Europa de 4 años, que fueron las que ayudaban a transformar a Medellín, porque eran becas de urbanismo, de planeación urbana, diseño o construcción, al mejor estudiante. Esos estudiantes cuando salieron, llegaron a Medellín y no tenían nada que hacer, tomar tinto, porque estaban muy adelantados a lo que era la industria de la construcción, por ejemplo, en ese momento en Medellín. Pero ese tiempo de aparente vagancia sirvió para que eso se humanizara, la gente hablar en por qué las cosas. Y eso fue creando todo ese cambio urbanístico de Medellín, que allá, por ejemplo, no había parques como aquí en Bucaramanga. Entonces tuvieron que hacerlos casi a la brava porque los paisanos los soltaban, ¿no? Pero por una influencia de los derechos que tenía la gente de disfrutar de esos parques. Era muy bien, nos tenían bus como a las niñas de la presentación. Nos recogían en un parque, nos llevaban a la universidad y a la hora del almuerzo iban por nosotros. O sea, era una universidad maternal, pero templada. Eso sí se la aplicaban y 2 veces que usted rajó a Dios, ¿no? Pero siempre hubo un equilibrio entre el humanismo y la técnica y el diseño. Eso dio fruto a que muchos de los arquitectos, aún muy buenos, se dedicaron a la pintura. Acaba de morir el maestro Hugo Zapata, que fue compañero mío, un escultor tenaz, y varios ya, ¿no? Personas que figuraron a nivel nacional, que fueron de esa época. Desde luego acompañados por los Beatles y otras cosas. Y otras cosas. Bueno, vemos que Carlos tiene o empieza una vida que es también profesional, pero también desde una experiencia, desde un sentir que lo va llevando por un lado o por el otro, pues al camino del arte y en este caso específico al de la acuarela. Él cuando regresa a Bucaramanga, pues va a tener también una impronta aún mayor
pues no solo se convierte en director de planeación en la ciudad de Bucaramanga cuando llega en el año 76, 75, sino que además se va a convertir en uno de los fundadores, o el fundador precisamente, de un espacio de encuentro emblemático y que tiene historias maravillosas, como fue la primera galería alternativa, el Arca de Noé. Ahí van a pasar muchas cosas, él ya nos irá contando, pero yo quiero también como mencionar por qué Luis Cayetano esta noche está aquí con nosotros para conversar. Estoy dando tips que vamos a ir desarrollando en la conversación. Pero quiero contarles entonces, antes de entrar con Luis Cayetano, ir profundizando un poquito más pues, en el tema que nos convoca hoy y que es específicamente la exposición Mundos Posibles en las acuarelas de Carlos Silva. Carlos Silva va a tener permanentemente durante estas 5 décadas de trabajo algo que encontramos muy marcado, y es una obsesión con ideas, formas, fenómenos, objetos, sentimientos y sentires que se fueron, digamos, recreando una y otra vez. De alguna manera, esa afición por esos objetos, cosas, formas que acabo de decir, se convierten desde la narrativa que se ha planteado en Mundos Posibles de las acuarelas de Carlos Silva en unas constelaciones. Constelaciones que son temáticas, pero que también son plásticas y tienen un hilo conductor muy interesante, y es el trabajo con esta idea objeto. Por ejemplo, caballos, mujeres, iglesias, canelles, etcétera, cordilleras. Motivos que él va en cada constelación de estas que logramos identificar, va deconstruyendo de una u otra forma. Él parte de un referencial que es más bien afectivo, poético, una acuarela representacional, y encontramos que ese mismo objeto o esa referencia en el mundo de la realidad iba cambiando, iba transformándose. Muchas veces logramos entender, y eso lo conversamos, que eran como objetos en fuga, que iban descomponiéndose. Ustedes lo van a ver en cada uno de los temas o constelaciones de las salas, las 3 salas de Casa del Libro. Van buscando una disolución a través de la plástica. Es como si esta referencialidad se escapara para mirarlo desde los ojos del arte, desde los ojos plásticos verdaderamente. Y en una de esas constelaciones, y como pasa también y pasó en mucho de los artes plásticas de vanguardias del siglo XX, se iban uniendo, se iban enredando como notas en otros lenguajes, y particularmente en el lenguaje de la literatura. Todo esto para poder mencionar que Luis Cayetano Silva Prada es parte de esta exposición a través de sus letras. Y es que no es casual que la haya publicado hace 2 años en la Biblioteca Libro Total. Un libro que ya solamente con el título ustedes se darán cuenta por qué está en diálogo con la plástica de Carlos, y se llama Canelles en el olvido, Canelles del olvido. Y de alguna manera pues logramos situar y hacer un diálogo con una de estas constelaciones que se llama Canelles y Pueblos, que vamos a ver aquí en sala 6. Y hubo una relación pues maravillosa que se dio casi como muy fácil, muy directa, no solo por una infancia, un recuerdo y un motivo compartido desde el afecto, que es el caney que sembraba toda la mesa de los santos donde transcurrieron sus primeros años, su niñez, sino también porque ambos lo recogen como un momento, ¿sí? como una excusa para experimentar desde la forma del lenguaje. Cuéntanos cómo fue también ese proceso, Luis Cayetano. Bueno, para mí primero que todo es un motivo de satisfacción enorme acompañar a mi hermano Carlos
en este, para mí es un homenaje de los mundos maravillosos, fantásticos, y coincidencialmente pues encontramos puntos que nos conectan, y ya conversando vemos que la parte del Caney representó para nosotros una vivencia muy fuerte de lo que lo marca uno quizás dentro de los aspectos sensibles, como es la infancia, una infancia llena de naturaleza, llena de belleza, y eso fue un elemento que nos lleva a encontrarnos, y vemos estos mundos un poco, la parte poética tiene mucho que ver con todas las artes, es un elemento que uno lo ve en la pintura, en el teatro, en la música. Entonces la poesía, siendo yo ingeniero civil, para mí es un motivo de escape, porque siempre las cosas que más me llamaron la atención era que en mi entorno de ingeniero había una frialdad tremenda en mis compañeros, y ese aspecto me preocupó, inclusive me llevó a ser docente en arquitectura, en ingeniería civil en las universidades de Bucaramanga, y siempre traté de darle un énfasis humanista a la parte técnica, porque me afana mucho este mundo donde la frialdad, la apatía por lo humano es el pan de cada día, en un mundo desesperado, solitario, lleno de problemas, de angustia. Y la poesía es un canal para comunicarse, no solo desde la parte personal, sino para tratar de tender puentes con amigos y quizás con un universo más grande, porque pues uno inicia escribiendo y al principio esconde todo y después empieza como que a comunicar, a perder ese miedo, y va dándose cuenta de que es posible esa comunicación y que todos somos unos necesitados de la parte humanística, la parte filosófica, el sentido de la vida. Y en este mundo lleno de injusticias, lleno de problemas, en donde a veces uno quisiera tocar solamente una poética alegre, una poética positiva, vital, pero resulta que es casi imposible evadir la tristeza, los problemas, los dolores, los sufrimientos, la injusticia, el genocidio, la crueldad que nos encierra, sin llegar uno a caer en ese mundo tan, digamos, político, pero en el medio de todo, toda arte es política, todos somos políticos, y quizás uno de los problemas del mundo es que nos desentendemos y creemos que la política es algo que no nos toca, que no nos corresponde. Lo mismo la filosofía, lo mismo la poesía. Todo es poesía, todo es filosofía en esta vida. Y uno se aterra que ya la filosofía, eso es como un elemento prehistórico. La gente lo mira a uno como un dinosaurio, quién sabe qué, y eso es muy triste. Por eso este momento para mí es de inmensa satisfacción poder compartir con este homenaje a Carlos, quien toda una vida ha estado luchando y gozando y recreándose por su sueño. Y ese es el gran valor y lo que a mí me ha motivado muchas veces a escribir, porque veo que ese mundo es lo único que nos puede quedar en este paréntesis que tenemos, que llamamos vida, en donde yo considero que la vida es un paréntesis, un inicio, venimos de la nada, y un final, vamos a una nada, que no sabemos qué sea, pero en el momento real tenemos que gozar este paréntesis, tenemos que vivirlo, tenemos que tratar de hacer una poesía que reconforte, que nos dé gasolina, que nos empuje a ser mejores seres humanos en una sociedad totalmente desalmada, fría, indiferente, que no se preocupa ni siquiera porque el mundo esté pasando por los problemas ambientales y los problemas tan terribles de genocidios y de maldad, que
realmente causan alarma ante nuestra frialdad. Entonces, en síntesis, para mí es una gran alegría, una gran satisfacción a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de amigos que encuentro en este sitio, compañeros de colegio incluso, también claverianos, y de ahí viene quizás la vena humanística, porque en esa generación tal vez nos inculcaron un poquito más de ese sentimiento y por eso estoy aquí muy contento y quiero que Carlos disfrute esta noche y que lo disfruten, porque es el mejor premio a toda una vida de esfuerzo y dedicación por sus sueños. Muchísimas gracias, Luis Cayetano. En un rato nos vas a poder también leer algunos de tus poemas. Bueno, hacíamos ese saludo y esa introducción a la obra, Carlos, para poder dejarle también a Luis su espacio, a Luis Cayetano, de saludar y un poco mirar su perspectiva de qué es estar aquí esta noche formando parte de esta exposición. Pero si quieres volvemos, no sé si quieres que sigamos comentando tu vida o entramos en la obra. ¿Qué aspectos quisieras tocar ahora? Bueno, de la vida dejémoselo a la vida. Ah, bueno, muy bien. Y entrémosle a la obra que es parte de la vida. Claro que sí. Y ese ser parte, la obra de la vida, pues siempre lo llevó Carlos muy unido y muy preciso. Como les decía antes, él fue fundador del Arca de Noé y allí fuiste conociendo, además de los artistas que conociste en Medellín, también los artistas locales, justamente en los años 70 que se estaban forjando voces que venían a traer un nuevo sentido a la plástica de la región. ¿Cómo fue, digamos, ese encuentro para ti? ¿Qué sorpresas te trajo? ¿Qué posibilidades te brindó para tu propia plástica que se iniciaba en esos años 70? Bueno, esas cosas a veces son inexplicables, ¿no? Yo no me explico cómo terminé estudiando en Medellín, por ejemplo. Ir a Medellín cuando es ver una odisea, darle la vuelta a Colombia, ¿cierto? Había que pagar por Pereira, era tenaz. O montársele a un eje de 3 dedos que era con apagada y una hélice, casi siempre, ¿no? Para ir a Medellín. Y bueno, haber podido pasar ese examen de admisión y haber conseguido una beca de entrada, ¿no? Y de salida, porque no me duró sino 2 años. Entonces, y no me duró porque con los cambios políticos y económicos, en esa época las becas las daba la Caja Agraria y era muy efectiva la Caja Agraria, como el Instituto de Crédito Territorial, en fin, eran instituciones que no sé por qué las acabaron. Y con esa beca me volví como al segundo o tercer semestre y llegué a la Caja Agraria a cobrar mi platica. Me dijeron, no, pero tiene que traer las notas. Y bueno, en la nacional sacar uno un 3.8 ya era sobrado y el promedio era 3.8. Entonces, el promedio de uno estaba por ahí en 3.4 y era más o menos bueno. Me dijo, no, viejo, para otra parte. No. Y eso fue una angustia tesa, pero tuve la suerte que uno de los compañeros de universidad era español, hijo de un arquitecto español en Medellín. Y el español, muy buena gente, me dijo, no, véngase a trabajar a la oficina mía, pero yo no sabía hacer nada. ¿No? Más encima estaban haciendo una vía muy grande, que eso era un polveral terrible, tumbando. Y yo no, realmente he tenido toda la vida un temblor que se llama temblor esencial de familia. Entonces, derramo en un banano. Entonces, me la pasaba echando cuchilla, borrando esos planos. Bueno, me aguantaron. Ya después pude salir a cosas de campo y ya le fui cogiendo el tiro. Y ya me enamoré de ese ambiente y pude sobrevivir muy bien en Medellín y además yo era contrabandista
Y entonces le mandaba a mi mamá zapatos de Río Negro. Y ahora ya son todos de contrabando en Río Negro, ¿no? Hacían los zapatos allá. Y mi mamá me mandaba marcadores y estilógrafos de Venezuela, que no habían en Medellín, para dibujo. Eso era una entrada fabulosa, porque me los compraban de una, no lo había. Entonces, entre brincos y cosas, pues, después fui profesor ahí en la misma universidad auxiliar, ¿no? No la pasé nada mal y había que trabajar. Pero había todo ese cuento. Los paisas son muy de todos esos cuentos místicos, los médicos también tienen mucha mística, no son así tan duros, con la cosa del pobre paciente. Así pasaba en arquitectura, o sea, era fácil uno engancharse, ¿no? Hicimos un barrio que era de tesis para Coltejer y Fabricato, grandísimo, que hoy en día se llama el barrio del Porvenir, que es el mejor barrio de clase media que hay en el país. Y casi nos rajan. Porque, ¿cómo así que eso es un trabajo para los profesores, no para estudiantes? Y hubo todo un cuento por eso. El hecho es que se hizo y hoy en día es una maravilla de barrio. Claro que no nos pusieron ni nada, no escribieron ahí nada. Autor desconocido. ¿Cierto? Autor prohibido. Sí. Bueno, eso en términos generales, ya contarles cómo se va metiendo uno en la mecánica del trabajo. Y de la acuarela, de la obra. Ya la acuarela iba por los laditos apenas, porque había que comer, ¿no? Y acuarelas, cuando eso no era tan fácil venderlas. El hecho es que ya aparece la posibilidad de un puesto aquí en planeación. Yo era el jefe del departamento de control de construcciones. El alcalde era Manuel Enrique, me acuerdo. Entonces, trabajé ahí 4 años y vi el desarrollo de Bucaramanga y en parte la destrucción de Bucaramanga, porque empezó una época en que Bucaramanga tenía muchos árboles alrededor de las vías, la 27, y las ampliaciones era eso, la más fácil, tumbar árboles. Y eso se quedó como pegado, ¿no? Y la conexión entre los posibles parques que habían, posibles no, los parques tan buenos, nadie le paró bolas hasta ahora, se está viendo. O sea, son 30 o 40 años de atraso. Con respecto, ya por ejemplo, Medellín tenía tampoco era que tuviera mucho, Junín, era un sitio que íbamos a ver pasar las chicas, a juninear, se llamaba. Y bueno, hoy en día toda esa cosa peatonal, las plazas, el urbanismo, fue haciendo que esos profesores que iban a especializarse, que no tenían nada que hacer en Medellín, sino ser profesores, los oyeron de tanto tomar tinto al fin, los oyeron. Y la ciudad empezó a transformarse dinámicamente, que hoy en día uno deja de ir 5 meses o 6 a Medellín y hay una obra que ya la acabaron, eso es rápido todo. Nosotros nos quedamos como pensándola. No, Carlos, ¿y cómo siguió pensándosela usted ya en el camino del arte? Aquí en Bucaramanga ya tiene una galería que, como decíamos antes, eclosiona todo lo que se conocía aquí en el medio. ¿Cómo empieza usted entonces? ¿Qué estaba pintando usted en esa época, en sus primeras exposiciones? Eso fue esos ataques yo no sé, dicen que el Espíritu Santo, pero estaba bien santo, porque me dio por meterme en algo que pues, yo no tenía tampoco tanto capital para montar eso. El hecho es que se montó y eso desde el primer día se mantuvo con gente, hasta el día que nos echaron. Por envidia, seguro. Sí, por envidia del secretario de gobierno, porque había mucho mechudo ahí peligroso. No, en serio. No, los me dan muy raros a los pintores.
Yo sí, como tuve mi cara de notario toda la vida, pues era el que tenía que aguantar el voltaje, ¿no? De todas formas, yo vi que ahí estaban también mis amigos, no los paisas, sino los santanderianos. Y había muchos que muy buenos, y estudiaban en el DICAS y en otras cosas, y como tesos. Entonces empecé yo a exponer obras de ellos en el Arca de Noé, que era una cosita muy, muy pequeña, pero muy sabrosa. Y en una esquina clave, y se podía parquear la gente, y cuando no había ese tráfico horrible de ahora, y el sitio era muy, muy sabroso, ¿no? Entonces, hasta Álvaro Navas iba todos los viernes, ¿no? Puntual. Puntual, a tomarse sus vinitos, ¿no? Y hoy charlando de que eso había sido el comienzo del cambio en la plástica. Me dijo, Carlos, le voy a contar una vaina. Y ahí yo pensé en la Casa del Libro Total. Me quedé yo frío. Y le dije, vea, ¿cómo le parece? En medio de hamburguesas, cervezas y policías que nos azotaban todos los días. Y mechudos. Y mechudos, y olor a trementina y óleo, esta cosa servía. Sí, por ahí pasó Jorge Mantilla Caballero y también pasaron varios de esos artistas que luego usted acompañará más adelante, el grupo de Bucaramanga. ¿Quiénes eran esos artistas, Carlos? Bueno, Jorge Mantilla, él siempre fue como independiente, pero era muy bueno y realmente surtía el Arca de Noé, porque se necesitaba un respaldo económico, y la obra de Jorge Mantilla en ese momento en Colombia era tan cara como la de Luis Caballero. Hasta tenían su media puya, porque era impresionante el precio de las obras. Y bueno, yo con que vendiera 2 obritas de esas ya había para sostener la cosa, ¿no? Jorge colaboró mucho en ese sentido, era muy amplio, o es. Pero él nunca quiso como vincularse directamente al grupo Bucaramanga, aunque estaba ahí tangencialmente poniendo la competencia, porque él era el deber, ¿no? Y los otros, y ya forman parte, eran Máximo, Raquel Ramírez, Esperanza Barroso, Barroso, Orlando Morales, Moralito, Obando, que murió, un fotógrafo, y no más, y Francisco Santos, que era un ingeniero de la UIS. Ese grupo ya cogió fuerza y se creó una cierta filosofía, un cuento, o sea, que no era la cosa decoradora, floja, fácil, sino que empiezan a invitarnos a Bogotá a sitios buenos. Usted siempre ahí iba con la acuarela. Claro, claro. Ahí en ese catálogo que tuviste, eran unas acuarelas. Yo manejaba eso, era como con cierto humor, ¿no? Trataba de burlarme de ciertas cosas, pero a veces me salía el tiro por la culata, porque en una de esas que hay una señora con una pava, con un pollo en la cabeza y todas las cosas, que era una burla, vi que en el tiempo salió una señora que hablaba de modas, que había un nuevo diseñador de modas muy interesantes que estaba haciendo unos gorros que eran lo último, y yo era tomándole el pelo a cierto tipo de mujeres, no a todas, que llamaba Teresa tiene huevo en la cabeza, o sea que no, y la otra lo tomó como una cosa de decoración. Yo me quedé callado porque, ¿qué hago? En fin, y nos conectamos con galerías como Escandia, como varias, el Banco, o sea, se empezó a mover la cosa. Y en Bucaramanga se empezó a vender arte también, ¿no? Porque antes se compraban las obras del maestro Agelvis, que es vecino aquí. En la otra esquina era el taller del maestro, un hombre muy bueno, muy querido, muy trabajador. Estaba Rodríguez Naranjo también. Pero era una línea, yo digo, técnicamente buenos. Lo que pasa es que estaban en medio de estos a punto de echar incienso,
Bueno, y Entonces, llegan ustedes y rompen con muchas cosas. Su acuarela, como estaba diciendo en esa época, era crítica, era satírica. sí, claro, eso. Y vemos, por ejemplo, en esta constelación que hemos llamado bestiarios y circos, hay también no solamente ese aspecto menos realista, sino también hay un nada velado erotismo muy, muy importante, pero un erotismo muy, muy puro, muy... Sí, esa es la parte que fácilmente la pueden interpretar por una cosa muy grosera, ¿no? Y es lo contrario, es esa bestia que todos tenemos. Entonces, por eso se llama una serie El Bestiario, ¿no? Porque entre más humanos nos las damos, más animales somos. Vea las guerras y las carnicerías que hay, ¿no? Es eso. Y en el amor también hay unas guerras tenaces, que son pasionales. Y el bestiario es eso. Es como cuando acompañemos en unos minutos al maestro a Sala 1, vamos a ver cómo precisamente ese bestiario es una pulsión de organicidad, de formas, curvas, que se mezclan, que se fusionan entre precisamente el caballo y la mujer, que dan unas radiografías increíbles y además hechas desde muchas plástica de vanguardia maravillosa. En ese entonces, que son de Era muchos de años. esa época, ¿no? Sí. Me imagino Ahí hay de unas la época que que estábamos hablando por ahí antes. de 30 años, no tan de los 50 que hay unas, pero sí pues, hay 30 años, algo así, ¿no? Pero eso a su vez daba también chance de lo que tú decías de pronto las acuarelitas muy plásticas que daban ganas como de hacer esculturas, ¿no? No hubo tiempo para las esculturas, ¿no? Porque eso es un cuento en serio. De todas formas, sí había, a pesar de ese celo pues, que hay entre los artistas, y más cuando el medio es duro, pues la gente está más enervada. Pero no, realmente ese grupo del Arca y el grupo Bucaramanga no hubo esas broncas malucas. Me acuerdo que en la casa de Jorge Mantilla, Morales, Orlando y Pacho Francisco, ¿cómo es? Santos, eran fotógrafos y actores de oficio de Jorge Mantilla, porque Jorge hacía unos montajes buenísimos con una cámara que podía dejarla fija y en un negativo tomar 3 fotos de lo mismo y mientras tanto modelaban Morales y Santos Pico. Eso lo reproducían en un lienzo grande, porque ahora pintaban grande, y daban unas obras maravillosas, que la verdad él se ganó el premio, un premio mundial, que nadie se lo ha ganado, y todavía en Cannes, en Francia, que fue el premio del público y el pueblo, y el premio de la crítica, de los jueces. Un santanderiano, se le hizo media bulla, después empezó la gente a hablar más bien de fútbol. Entonces, como hoy. como hoy en día, no ha cambiado de balón. Exacto. Bueno, y pasemos entonces a esa otra constelación, y ahí ya Cayetano de pronto nos puede también deleitar con alguno de sus textos, y que hemos llamado Canelles y Pueblos. Cuente qué significa. El otro día estábamos conversando los tres y encontré una conversación muy, muy amena, muy simbólica y muy sentida también alrededor del Caney. Cuénteme por qué es el Caney y podemos ir conversando también desde la literatura. El Caney es una cosa de cuidado porque es una forma, mire, parecida a este trípode. Es una forma que si apoya y para que se caiga hay que tumbarlo a la brava. Un profesor de estructuras decía que era la teoría de los 2 borrachos, que por qué no se caen los borrachos, porque el uno se le pega al otro así y llegan hasta la casa, ¿no? Entonces, ese es el Caney, 2 vigas que se cruzan y eso es muy estable. Y si ya ponen otras 2 y otras 2, eso se vuelve más estable. Entonces, servía
para dormir, para guardar la cosecha, para secar el tabaco, era multioficios. Y además lo hacían en paja, que daba una estética muy linda al campo santanderiano, y las paredes en tierra roja de esa zona, o amarilla según la zona. Y en esa parte después de Los Santos es muy interesante porque se ven las agrupaciones indígenas, se hacían hacia unos pequeños oasis en el desierto, y ahí usted encuentra los sembrados y los caneyes. Son una compañía tal. Toda la vida se sembró el tabaco, que por un lado malo y por otro lado bueno, ¿no? Así es la vida. Entonces, cuando el mundo Marlboro se cayó del caballo, la compañía colombiana de tabaco, que era la que le vendía a la Philip Morris, creo, también sacó la mano, y quedaron los pobres campesinos sin nadie que les comprara la cosecha. Y eso fue durísimo, y empezaron a vender las tejitas de zinc para poder sobrevivir, y se fueron desbaratando los caneyes, que ya la paja pues ya no lo hacían en paja porque duraba apenas 3 años. En cambio el zinc les duraba toda la vida, pero los vino, lástima, hubo una destrucción de muchísimos caneyes, que los hacían además en una madera que se da a la orilla del río, que es el cují, que es una madera que puede durar a la intemperie entre 30 y 40 años, ¿no? Y son unos palos así torcidos que dan un fruto que le encanta a las cabras, ¿no? Entonces, por todos los lados ese arbolito servía, y además servía de cerca. Pero como nosotros tenemos una estética tan recta, tan tal, cuando esas cercas que eran una belleza, parecían un juego de esculturas, era un baile de palitos. Los tumbaron todos para ponerlos de concreto. Y adiós la belleza de eso. O sea, al pobre caney y al campo, todo eso no lo han respetado porque les parece feo. Y llegó el concreto y así fue peor, porque ya no era la tierra pisada, que tiene cierto encanto, aunque digan que eso es muy peligroso, que todo, que, en fin, y de peligro, hasta ahora en muchos terremotos no se han caído como los edificios de concreto, ¿no? Y entonces usted les rinde homenaje, no ahora, sino desde siempre, a ese caney que regaba todo ese paisaje y tiene también una connotación afectiva de la infancia de ustedes, que también viene a conmemorar desde esa sensibilidad que heredaron ambos, ¿sí?, alrededor del caney. Ahora sí, sería maravilloso este momento, Luis, si quisieras leernos uno de los poemas de Caneyes del Olvido, para justamente compenetrar esta plástica, esta sensibilidad y esta memoria de este tema del caney, ahora desde la literatura. Bueno, antes de leer unos poemas que encuadran muy bien con la exposición de Carlos, pues quería complementar la magia del caney, el entorno, el color de donde nosotros disfrutamos la infancia, y quizá esos fueron elementos que nos han marcado a nivel familiar. Por eso hablábamos que días con Carlos sobre la gran tendencia familiar hacia las artes, y que es una constante que uno no sabe si es el ADN o si es la influencia de esas vidas, porque las otras generaciones que nos siguen, nuestros hijos, primos, todos han disfrutado en grado sumo la Mesa de los Santos, desde la parte de los santos, que no es propiamente la mesa, hasta la mesa como la conocemos hoy. Entonces eso ha creado un ambiente poético, artístico. Como decía, la poesía engancha con todas las artes, la danza, la música, la pintura, y
Y entonces, dentro de las reflexiones que yo me hacía, el día que leí yo Pedro Páramo con su Comala, me transporté inmediatamente a ese escenario de nuestra infancia, en una tierra arisca, llena de cactus, de pedregales infinitos, de colores, de las rocas extraños, calcáreos, espinas como la vida, una luminosidad que es muy típica santanderiana, después uno la fue relacionando con la zona de Barichara. Es una luz espléndida y quienes pintan creo que encuentran en ella unos elementos de diferencia muy interesantes. Entonces, para no alargarme, voy a leerles dos poemas, uno relacionado con el caney y otro con la parte de los caballos, del bestiario, como para no aburrirlos. Caney abandonado, desvencijado y con mi cubierta cana, me secaré en el caney del olvido para que me aspires en la soledad de tu silencio cuando las horas pasen. Solo entonces las lágrimas tostadas por el viento de los años serán briznas de ceniza haciendo el amor de los vencidos. Caballo salvaje. Caballo alado entre mi muslo ardiente, sin alas en mi sexo, volando tras Pegaso, galopante indómito jadeas picardía, al sentir tu lomo en mi briosa dicha, belfo tan risueño, te burlas de mi susto, seduciendo nubes al atrapar tu cuerpo. Te quiero en mi locura, ardiendo desbocada, rasgando mis tabúes con un placer de diosa. Me aferro a tu grupa, frotando mis deseos, cual yegua emancipada brincando mi pecado. Ya siento tus caderas ardiendo desquiciadas, equino montarás, nos volvimos feroces. Tu brío es mi locura al calor del sol. Bueno, gracias. Bravo, muy bien. Muy bien. Y fíjense cómo se relacionan las imágenes que expresas allí, inmediatamente resuenan en tu plástica y viceversa. Es muy importante que ustedes se den el gusto ya en unos 2 minutos, 5 minutos, conversar con Carlos, con Cayetano y poder expresar, poder ver por ustedes mismos pues estas imágenes, cómo se solapan una con otra y encontrar precisamente esa posibilidad que Carlos, queriendo o no queriendo, intencionalmente o no, utilizó, figuró para recrear mundos tan distantes, tan diversos, a partir de digamos, referencias, objetos diminutas, cosas sencillas, el caney, las torres, el caballo, la mujer, y cómo vas recreando mundos así expuestos y solapados, ¿no? En imágenes líricas, en imágenes constructivas. Entonces, Carlos, antes de entrar en diálogo con tus amigos, ¿qué quisieras agregar de esta noche, de la exposición, de esta retrospectiva? ¿Qué te emociona comentar acá? Bueno, hay una cuestión muy importante, es la línea del bestiario podía ser en cualquier país del mundo, pero
nosotros desgraciadamente la crítica del arte ha destruido a muchos artistas de una manera violenta porque se establecen como unos reyes y pues hay mucha gente que come cuento y se le olvida que vivimos al lado de unas montañas, no estamos en Nueva York. Entonces hay que pintar como pintan en Nueva York, ¿no? Y así sucesivamente. Una figura como el Caney, ellos también las tienen, las torres que hablábamos de las iglesias. No son las iglesias, las que marcan el hito son las torres que muestran la grandeza del bolsillo. La grandeza, o sea, en Italia, no me acuerdo el nombre, hacia el sur, había un pueblo en el sur que cada rico se hacía una torre y llegó a tener 80 torres, de alturas increíbles, ¿no? Porque ese era el sentido de valor. Eso se empieza a repetir en las iglesias. Iglesia sin torres, iglesia pobre, ¿no? Y si vas a Nueva York, son los rascacielos, son las mismas torres, ¿no? Lo que pasa es que estamos en espacios distintos, pero nuestro medio es absolutamente bello, con esos cañones, con esos colores es que usted encuentra grama gris, tierras azules, es la cal que se oxida y se vuelve azul, en Los Santos. Y todo. Entonces, ahí había una serie de motivaciones de lo que nosotros amábamos. Nosotros no estábamos ni en Venecia, ni en Nueva York, ni nada. Entonces pintamos nuestros ranchos que los pintaron. Caneyes, cordilleras. Y entonces usted llegaba a Bogotá con unos ranchitos y no, ni lo miraban. Entonces tocaba que deformar el rancho para que le pararan bolas, que estaba como medio moderno. Eso no es pintura. Y después cayó, muchos críticos perdieron a veces el año y los decoradores hicieron leña, ¿no? Ganaban más que los arquitectos, le cuento, poniendo pendejadas en las cajas que les gustaban porque sí. Oye, es que a mí me gusta porque sí, desentonaban terriblemente, ¿no? Nosotros tenemos derecho a nuestras piedras, ¿no? A nuestros cañones, a nuestros ríos, pintarlos. Que es que dijo Marta Traba que eso el paisaje ya en Colombia se acabó con Santa María, que se fue por allá a Europa y se hizo impresionista y eso para qué ya. Pero ¿cuál? Si el paisaje siguió. Corresponde a un sentir, sí, a un habitar. El medio nuestro era ese, ¿no? Se está recuperando y a nivel mundial también está volviendo a salir. Y en la fotografía también, que ¿para qué? Paisaje saca cualquiera. No. Eso es muy difícil, cogerle el alma a un dibujo, a un paisaje, a una foto. Eso de cogerle el alma, bien difícil. Eso lo van a poder ustedes ver también en Sala 8, en esa constelación que hemos titulado Sabanas y Cordilleras de los Santos. Quisiéramos, les voy a dar, Carlos no sabía y no la había visto, tenemos aquí una litografía con el texto de exposición y la vida y obra de Carlos que él va a estar firmando en salas ahorita que vayamos a visitarla junto con él. Hago la primera entrega formal de esta litografía con el texto atrás. Y mientras él la ve, me encantaría, aquí hay tantos amigos, está Yolanda también, la maestra Yolanda Hasbón, que ahí está, que se habla, que lo quiere tanto, que ella desde el principio dijo, ese es mi maestro. Me encantaría, Yolanda, qué palabras puedes tener hoy para Carlos. También Manuel, todas las personas que quieran participar en una mínima conversación con Carlos. Yo conocí a Carlos
inclusive cuando estaba estudiando en el colegio, porque una gran amiga mía era su cuñada. Ellos vivían en el edificio Apolo. Yo iba a su casa a visitarlos, estaba con ellos, con Selena, y ahí empecé a conocer parte de lo que él hacía. Y siempre me gustó lo que hacía y empecé a enamorarme de su obra y de como yo amo también la acuarela, así como él la ama, yo aprendí a quererla mucho. Carlos fue profesor mío aquí en ITAE, cuando era ITAE, cuando yo estudié arte y decoración. Bueno, Manuel Enrique fue mi profesor en arquitectura. Y realmente ahí aprendí a conocer mucho de la vida, la obra, la familia tan hermosa que tiene y la acogida que hicieron de mi persona en su casa. Y aprendí mucho y en eso baso mucho mi acuarela. Él me dijo un día, hay que aprender a ser un poquito más agresivo en la acuarela, no tan limpia, sé más agresiva. Y ahí aprendí. Gracias, Carlos. Con mucho gusto. Fue con mucho gusto. Buenas noches. Sorpresivamente encontré esta maravillosa exposición de Carlos, a quien conozco de toda la vida y hemos tenido oportunidad de elaborar obras, de discutir, hasta de parrandear y hacer muy amable esa vida de artista. Carlos lo aprecio con el alma porque fue mi compañero que me dio mucha alegría con todos esos conceptos y todas esas vivencias que pudimos tener a lo largo de este proceso. Me encanta esa obra espontánea y personal de Carlos, los colores, la idea propia que refleja todo lo que él ha pensado de la vida y es para mí uno de los mejores acuarelistas que yo haya podido conocer. Estoy muy feliz por ver esas obras y por participar con todos de esa gran exposición. Felicitaciones, Carlos, Sandra, y ojalá sigamos en esta tónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Enrique González. Quiero anunciar además que Manuel va a ser también huésped en esta casa. El próximo diciembre vamos a tener una exposición de Manuel acá. Así que, bueno, ya estás abriendo las puertas. ¿Quieres decirle algo? Pues agradecerle a Manuel Enrique esa compañía de tantos años, aunque dejamos de vernos como 30, pero es que 30 no es nada, como dice el tango, ¿no? La vida es muy pasajera y la historia de la humanidad, pues, 30 años, es como si nos hubiéramos visto de verdad la semana pasada, Manuel. Conectamos perfectamente como en esa energía que siempre nos unió para poder aprovechar los ratos creativos y sabrosos que nos dio la vida. Eso lo he sentido y creo que lo seguiré sintiendo con su amistad. Gracias. Buenas noches, muy feliz de estar aquí viendo a mi maestro Luis Cayetano Silva. Fue mi profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás.
Lo recuerdo con mucho cariño porque las palabras que él dijo acerca de las estructuras, que nos dictaste esa asignatura, en realidad reflejan lo que es su espíritu poético. La primera vez que vi clases con el ingeniero Cayetano, quedé muy sorprendida porque a diferencia de otras maneras de ver las estructuras, él le ponía un alma totalmente diferente. Además que pues era de una amabilidad que en esa época los ingenieros civiles no tenían, ¿no? Todos demasiado formales, ¿cierto? Entonces soy tu seguidora en las redes, Cayetana. Me sorprendiste cuando leí y leo todavía tus poesías. Te felicito, de verdad que es como un dibujo en las letras, escucharte, ¿cierto? Y muy contenta de haber sido tu alumna y de estar en esta área pues de los temas de la construcción, de las estructuras, pero también de la manera poética en la que uno puede llegar a ver hasta las cargas, ¿cierto? Entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí hoy en este conversatorio, a tu hermano, por estas bellísimas acuarelas, que con todo lo que él dijo, recordando de cómo se trabajaba antes en la expresión, pues me devolví por allá como en los años 70 y algo en la facultad, y en ese momento de las artes, ¿no? Que teníamos incluso a nivel nacional, ¿no? De esa dificultad de promover este tipo de técnicas especialmente. Muchas gracias. Buenas noches, Carlitos, felicitaciones con tu hermano también. Es un dúo formidable, esta unión de ese simbolismo entre la poesía y la plástica, destacando también la acuarela, que es algo fundamental, es lo más espontáneo que hay dentro de la pintura. Quienes hemos navegado en el arte sabemos que la acuarela es la técnica más espontánea, más sincera, ¿no? Es lo que va saliendo. Haciendo un recorrido sobre tu obra, he observado un expresionismo figurativo, hasta un abstracto, algo de símbolos y significados, de mensajes, que es para destacar. Felicidades en tu homenaje. Sí, como dice el compañero presente, son artistas de verdad, que la idea es que ustedes hayan, como dan esa demostración, que definitivamente hay un poder, hay una energía, hay una naturaleza como hombre que de verdad se desglosa con la misma naturaleza. Es importante preguntar, más que todo como inquietud, en el momento que cada quien tenga un espacio de una jubilación, ustedes dos tienen, por ejemplo, una generación de relevo que pueda darle continuidad a la obra tan importante que ustedes dos están ejerciendo con respecto a rescatar los valores y para hacer esos seres humanos que definitivamente vamos a hacer el cambio, cada uno de nosotros, en la tierra. Entonces, ustedes son los pilares y la arenita o el grano de arena que le pone para que en esa obra, proyecto de vida, hacen que de repente vuelva a renacer en espacios como estos, gracias a la Casa Total y a doña Sandra, que de alguna manera se escuchan y presenciamos personas como ustedes que definitivamente nos dan la oportunidad a que se pueda abrir esa oportunidad, y sobre todo en la generación de futuros. Estamos en el 2025 y de repente a generaciones más jóvenes este tema a lo mejor es aburrido. Sin embargo, lo que estamos es llegando es la parte humana donde podemos transformar. Entonces, por eso es la pregunta: ¿tienen ustedes preparado a personas ya jóvenes que pudiera de alguna manera darle continuidad a sus obras? Porque de verdad es maravilloso entender cómo ustedes dos tienen esa sensibilidad humana y eso se transmite y se siente. Es importante transmitirlo constantemente, es importante. Esa generación de relevo es el premio que nos queda, porque no se perdió el tiempo, ¿ves? Y yo sé que la hay, porque yo también fui profesor muchos años y había gente, tanto mujeres como hombres, sorprendentemente buenos, ¿no? Ya han ido cogiendo camino y me imagino
que en este momento ya están caminando por sitios más especializados, pero como estudiantes hubo muy buenos. Así ciertas universidades a veces adolezcan de medios o de pensum o de manejo del estudiantado, pues digamos con ciertos defectos, pero la calidad humana se impone y de esos grupos siempre salen más de la mitad que están resueltos a dar la pelea bien. Eso es lo que los lleva a figurar, no necesitan estar en Harvard, eso los lleva a figurar en la vida, que es esa vida con la realidad también, no solamente con el texto, ¿no?, sino también con la realidad, hacer esos dos libros para que haya un triunfo profesional y no una frustración profesional, porque muchos salen y se encuentran con una barrera que no tienen puestos, de que si trabajan les sale todo mal, que, ¿entiende? Es un paso muy difícil el del estudiante en nuestro medio. Dios quiera que la voluntad que tienen los lleve a salir adelante, no la llamemos triunfar, que el triunfo en fin y al cabo es como un invento, es un contentillo. El triunfo es con uno mismo, ¿no? Y eso es lo primero que una persona que estudia arte debe entender, porque vivir del arte es muy difícil, entonces hay que saber vivir de sí mismo, ¿no?, para aguantar el voltaje, como se dice vulgarmente. Carlitos, muy contenta de estar yo aquí con mis amigas y las amigas de Luz Helena y de su familia. Muy sorprendida gratamente de ver lo vigente que está, de ver su obra, que se la conozco, pues claro, hace muchísimos años, y esa sensibilidad que siempre ha tenido y que le admiramos tanto. Felicitaciones de verdad, y estamos muy contentas de estar aquí con usted y con Cayetano también, con esa poesía que nos deleita también oyéndolo, con esas palabras que entre los dos entrelazan, como dijo ella, con su pintura y con su poesía cada uno. Felicitaciones. Muchas gracias por habernos invitado. Bueno, y con estas palabras, con esta conversación de esta noche, más que nada nos queda el gran honor, la gran alegría al Libro Total de empezar a hacer recogimiento de este patrimonio, de esta obra de Carlos Silva Prada, que ya venía siendo hora poder organizar, poderla tener, poderla además distribuir, poderla mantener vigente, como dijo la señora. Y entonces ahora en el Libro Total, a partir de esta exposición, vamos a tener en la biblioteca más de 140 obras, vamos a tener entrevistas, ensayos, y además es una invitación para que ustedes mismos puedan también compartir sus reflexiones sobre la obra plástica de Carlos Silva Prada, y vamos a ir tejiendo ese ecosistema de la memoria del arte de Santander y Colombia a través de un hilo conductor que hasta ahora, si bien ha tenido una trayectoria enorme y de muchas exposiciones, hacía falta recuperar, hacía falta reconocer desde esas constelaciones que la han inspirado y hacía falta volver a poner en valor. Así es que, bueno, de verdad que desde el Libro Total, Carlos, nos llena de gratísima felicidad. Álvaro Navas, Daniel Navas, el presidente y el director de la empresa y del Libro Total nos queda, y en mi nombre también, de Javier, de todo el equipo, de Pablo Mure
y de todo el equipo nos queda realmente es un agradecimiento para ti que nos permitas hacer esa memoria, que nos permitas contar ese valioso camino que has hecho a través de la plástica, y no solamente la tuya, sino todo tu trabajo como marchante, que ayudaste además a muchos otros artistas también, como dices tú, a tener la platica y a sobrevivir en los tiempos duros, en esos años 70 y 80, que todavía se estaba abriendo el camino del arte moderno y contemporáneo en Bucaramanga. Así es que para ti, muchísimas gracias, y les pido pues a todos un gran aplauso a Carlos, al maestro Carlos Silva Prada.